Bueno, chicos, chicas, en el aula virtual están viendo la pantalla de PowerPoint, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Comentaba acá, para el interesado o la interesada, que a partir de esta semana vamos a poner las consultas presenciales mías en el área, en la cátedra, los viernes a las 13:30, a la 1:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Es presencial. Virtuales hay otras publicadas de otros compañeros y compañeras, ¿está bien? Óptimo. Bueno. Volvamos entonces a lo que nos convoca, que era tratar de desarrollar en el fondo una herramienta que nos permitiera responder a interrogantes de este tipo, como plantea el problema de aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Para poder desarrollar esta herramienta visitamos el contexto geométrico, que es un contexto mucho más intuitivo, cuyos conceptos tenemos mucho más internalizados a partir de nuestro recorrido, nuestro trayecto educativo, y se supone que pisando sobre ese cimiento seguro podríamos luego extraer el aprendizaje que nos brindan las figuras geométricas para poder generalizar el concepto del cálculo integral, que no era otra cosa que ir sumando área de regiones escalonadas, si se quiere, si uno lo mira geométricamente, para poder entonces pensarlo en un contexto físico y darle interpretación del caso. Y la interpretación del caso y el contexto físico era un problemita de este tipo, que es algo muy frecuente o va a ser algo muy frecuente en su carrera profesional. ¿Se acuerdan que el problemita decía que la gráfica adjunta muestra el registro de la tasa de disolución en miligramos por hora de un soluto en un solvente durante las 3 primeras horas de puestos en contacto? ¿Está bien? Y nos decían que propusiéramos y ejecutáramos un proceso que nos permitiera dar un valor aproximado de la masa total disuelta al cabo de las 3 horas. Y después una serie de preguntitas más. Ayer habíamos dado una primera aproximación a la respuesta de este problema. La idea es un poco volver a discutirlo rápidamente a modo de resumen, repaso y cierre de esa primera interpretación del cálculo integral, para luego avanzar aún más en la formalización y poder llegar finalmente a definir la herramienta de cálculo, pero aparte de definir la herramienta de cálculo, poder usarla de una forma mucho más sencillita para hacer los cálculos que se nos piden. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Y lo que tenemos que hacer acá es algo de este estilo. Primero siempre, esto venía medio rápido mencionándolo porque es algo que ya hemos discutido en el primer cuatrimestre, tratar de ordenar de una forma inteligible los datos que nos propone el problema. ¿Cuál es la incógnita del problema en el fondo? La incógnita o la pregunta es calcular un cambio total, ¿no? En una magnitud determinada. Pero para poder calcular el cambio total en la magnitud determinada está bueno poder entender cuál es la magnitud oculta determinada que define todo el problema. ¿Y cuál es esa magnitud oculta de la cual conocemos solamente su velocidad o derivada primera, ¿no? Que es la gráfica que se nos da? Bueno, va a ser una variable que depende del tiempo, que va a ser la masa, ¿no? O sea, la masa en función del tiempo se supone que define una función desconocida cuya derivada primera o velocidad desconocemos, y ese es el dato experimental que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, esta entonces es nuestra incógnita, o es parte de nuestra incógnita, porque no nos piden que encontremos esta ley, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? El cambio, que está obviamente vinculado a esta ley, porque el cambio es una diferencia en dos imágenes de esa función, ¿no? En la masa calculada en el tiempo final, menos la masa calculada en el tiempo inicial que nosotros consideramos como inicio de nuestra experiencia, que en este caso va a ser las 0 horas. Y el tiempo final va a ser las 3 horas. Bien, el dato entonces, como bien vemos acá, es esta función f, que es la velocidad de disolución, o sea, la derivada primera de la masa. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Y lo que habría que hacer es, primero, desde el punto de vista más abstracto y formal, recordar los elementos fundamentales del proceso. Hay un conjunto P y un conjunto Q. Partamos de esa base. El conjunto P, ¿qué hace? El conjunto partición P toma el intervalo de análisis de interés y ¿qué lo hace?
y a partir de ese conjunto uno lo subdivide en la cantidad de intervalos que uno quiera. Mientras más puntos tenga el conjunto de partición P, más intervalos o subintervalos va a tener nuestro intervalo. ¿Y cuál es la ventaja de tener más subintervalos? Ser más precisos, o obtener eventualmente una mejor aproximación de la incógnita que se nos pide. La idea que opera detrás de este proceso de aproximación es justamente esa. Mientras más subintervalos, mientras más divisiones tenga nuestro intervalo, voy a poder proponer o encontrar una región escalonada, si lo miro geométricamente, que se parezca lo más posible a el área, o a la región, mejor dicho, que propone esta figura geométrica extraña, que es un trapezoide también, ¿no? Ayer hablábamos con una compañera, no sé si con ella o con con otra que no sé si está. Claro, esto es un trapezoide también, un trapezoide horrible, pero es un trapezoide, así se define, ¿no? ¿Qué es un trapezoide? Y un trapezoide son los puntos del plano que satisfacen dos condiciones, ¿no? Primero, la abscisa de ese punto está delimitada por el intervalo este que estamos acá, y las ordenadas de esos puntos están entre 0 y el techo este. Todos los puntos que están en esa figura son un trapezoide, o definen entre todos juntos ellos un trapezoide. ¿Está? Bien, bien. Entonces, ¿cómo arrancamos esto? Bueno, demos una partición al intervalo 0,3. Si me doy un n6, ¿cuántos puntos va a tener que tener nuestra partición? Siempre es n más 1 o i más 1 son 7. Fíjate, si yo quiero 6 intervalos y subintervalos, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Fíjate. Un punto el 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Acuérdense que los subintervalos no tienen por qué ser todos iguales. De ayer tuvimos la discusión del impacto que eso tiene sobre la búsqueda de la convergencia del proceso. ¿Se acuerdan que eso nos obligó a definir una norma de la partición que era el subintervalo más grande? De tal manera que para que este proceso convergiera bien, teníamos que pedir que la norma de la partición tienda a 0, de ese límite, para que la región escalonada se pegue bien en el límite, sobre la figura que define la función real. ¿Está bien? Pero acá, para simplificar, podemos considerar que son todos iguales. No va a cambiar en nada la interpretación que estamos dando. Bueno, la clave acá, y es un concepto que todavía genera alguna rispidez, es cómo definimos la selección de puntos Q compatibles con esa partición. Si la partición tiene 7 puntos, el conjunto partición tiene 7 puntos, ¿cuántos puntos va a tener el conjunto Q? 6. 6 puntos. Porque es 1 por subintervalo. ¿Está bien? Los puntos Q, los puntos del conjunto Q, son iguales que los subintervalos que nos dimos. Porque es 1 punto por subintervalo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, para este ejemplito, jugar con números concretos. Por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a hacer eso, pero no quiero perder el hilado de razonamiento. Una vez que están definidos el conjunto P y el conjunto Q, ¿cómo sigue el proceso de aproximación que nos dimos? Empezar a calcular los acumulados o las áreas parciales, ¿no? Si lo miro geométricamente, serán las áreas parciales. Si lo miro físicamente, serán los acumulados parciales, ¿no? ¿Y cómo calculo las áreas parciales? Y ahí es la clave, es el conjunto Q. Porque lo que tenemos que hacer para los cálculos parciales es, para cada subintervalo, ¿no?, calcular el área del rectángulo que define, del escalón que define de la función escalera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Supóngase que estamos considerando el primer subintervalo que va de 0 a 0,5. Ese sería nuestro delta T1, ¿está bien? ¿Y qué altura le corresponde al escalón delta T1 que está acá? Le voy a anotar acá porque el puntero no se ve, me parece, en la internet. Entonces vamos a marcarlo en el gráfico para que no se me pierdan los de afuera. Decía,
¿cómo calculamos, o cuál sería la forma óptima de calcular la altura que le conviene, que le corresponde a este primer escalón de la función escalera? Lo ideal sería una velocidad promedio, no es obligatorio, pero lo ideal es una velocidad promedio porque nos va a dar un valor representativo, meridianamente representativo de ese subintervalo. Entonces vamos a estar seguros que más o menos el valor buscado para ese subintervalo va a estar cerca del cálculo que vamos a hacer. No es obligatorio. Y ayer discutíamos una mejor estrategia para encontrar el valor verdadero o para acotar el valor verdadero. Pero la vamos a repasar en un segundito. Bueno, pero ¿por qué es tan importante el conjunto Q? ¿O cómo buscamos de ese subintervalo un punto C para encontrar la altura de ese escalón? Dice el compañero buscar una velocidad promedio. ¿Dónde estaría la velocidad promedio acá? La velocidad promedio acá, voy de 0, supónganse, a más o menos 500, ¿no? Sí, supónganse que la velocidad promedio sería, dije, de 0 a 550, cerca de 300 por acá. ¿Cuál es el problema de considerar este valor? Este, que sería más o menos la promedio. ¿Cuál? Claro, con la información que tenemos, no es un valor exacto, ni siquiera sabemos más o menos cuánto es. Bueno, podría agarrar uno la regla, empezar a garabatear algo, ¿no? Pero ¿cuál fue la otra recomendación que nos dimos? Y en la medida de lo posible, otra vez, no es obligatorio, en la medida de lo posible, vamos a tratar de darnos un valor exacto de velocidad, o de f en c sub i, para que esa aproximación sea lo más exacta posible. Porque si no vamos a generar una aproximación de una aproximación, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a tratar de que ese error se propague lo menos posible. Por lo tanto, en este primer subintervalo, ¿qué conviene hacer? ¿Qué velocidad convendría tomar para este primer subintervalo? 300. Claro, hay como dos opciones. Acá me dicen 300. Una podría ser 300, otra podría ser 450, ¿no? Sí, es mucho. Está bien. Es verdad. Una es mucho y la otra parece poco. Pero el poco parece mejor que el mucho. Entonces podemos tomar 300. Pero fíjense que es medio subjetivo esto. ¿Por qué? Miren. Porque en verdad este 300 queda por arriba de la verdadera velocidad en un intervalo que va hasta 0,2 más o menos, y muy por debajo de la velocidad en un intervalo más grande. Entonces no parece estar cerca del promedio. Pero bueno, bien, es una aproximación. ¿Cómo vamos a salvar ese problema, esa incertidumbre? Como lo dije hace un ratito y ayer lo veíamos. Más que aproximar el valor con un único proceso aproximativo, generar una alternativa que me dé un intervalo de valores, ¿no? Una banda de valores en donde seguro se encuentra el valor verdadero. ¿Cómo se hacía eso? Dando primero una aproximación por defecto y luego una por exceso. Entonces, entre esa banda de valores posibles, seguro va a estar el valor verdadero. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer en este caso. Por ahora hagamos una sola aproximación, ¿está bien? ¿Qué es esta? Trata de ser una aproximación, entre comillas, promedio, ponderada. Bueno, está bien esto, está bien. Ahora, eso nos remite a otro problema. ¿Cuál es el C sub 1? Porque sería el punto de la partición que corresponde a ese subintervalo. ¿Cuál es el C sub 1 que evaluado en F me da 300? Estamos en el mismo problema. Ahora, esta es la clave. ¿Importa saber quién es el C sub 1 que evaluado en F me da 300? No, lo que importa es que exista. Y ese estoy seguro que va a existir. Entonces, ese C sub 1 que me da evaluado en 300 va a estar por acá. ¿Se dan cuenta? Este va a ser este. Ese C sub 1. No sé cuánto vale. Parece 0,25, parece otra cosa, pero no importa. Cuando doy la selección de puntos Q compatibles con la partición, lo único que tengo que indicar es que esos puntos C existen. Los marco en el gráfico y ya está. Si puedo dar el valor exacto, lo doy. Y si no, no importa, lo indico en el gráfico y lo pongo en el conjunto Q. Esperen que entró un compañero o compañera al aula.
¿De acuerdo? Es importante esa cuestión. ¿Qué dice ahí? Alguien quiere unirse. Vista. Admitir a Renzo. Sigamos. ¿Está bien eso? ¿Alguna duda acá? Recuerden que también podemos contemplar como selección de puntos compatibles los puntos que están en los extremos de los intervalos cada vez, ¿no? ¿Está bien? ¿Hay algo? No, no, pero no quiero hacer esto. Cartar. No, quería ver que escuché otra cosa. No hay más, ¿no? Bien. ¿Estamos? Vuelvo acá. Ah, ahí está. Bien. Aclarado el papel o el rol que juega cada conjunto fundamental, primer paso particionamos con P, buscamos el conjunto Q que es con esa P, calculamos las aproximaciones parciales de esta manera y finalmente calculamos la aproximación total como la suma de las aproximaciones parciales que van a ser tantos términos como subdivisiones hayamos hecho del intervalo, ¿de acuerdo? En este caso sería, si hago esta partición, como se observa acá, bastante regular, cada 0,5 unidades del subintervalo. Nuestro conjunto P va a ser entonces, creo que no lo puse, lo voy a poner por acá. Nuestro conjunto P, así queda en algún lado, va a ser, por acá. ¿Quién va a ser P? 0, 0.5, 1, punto y coma, 1,5, punto y coma, 2, punto y coma, 2,5, punto y coma 3, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mi selección de puntos Q, voy a poner que va a ser C sub 1, C sub 2 y así hasta C sub 6. Y directamente van a ser estos puntos. Este va a ser C sub 1, ¿se dan cuenta? Este va a ser, fíjense, este va a ser C sub 2, ¿lo ven? Este va a ser C sub 3, este C sub 4, este C sub 5 y este C sub 6. Lo hice así, raro, para demostrar que vale y para que no sea tan obvio. Pero está bien. Esperen que van entrando. ¿Está bien? Y lo marco así, pongo, porque le vamos a pedir esto en el parcial. Más o menos así va a ser un problemita del parcial. Y tienen que ser prolijos y consistentes con la anotación y no olvidarse ningún detalle operativo porque define que el proceso esté bien hecho. La selección de puntos Q va a ser esa. Entonces después para calcular la aproximación total, voy calculando esas velocidades. Acuérdense que habíamos discutido ayer que muchos puntos no los podemos tener en forma exacta porque no tenemos la información gráfica. ¿Qué va a hacer? Hay que hacer eso, hay que agarrar una regla y medir. Por eso digo, no es obligatorio, pero en la medida de lo posible tratemos de tener una imagen de la función velocidad exacta para el punto elegido. Y ahí tenemos, ¿se dan cuenta? Si yo observo este gráfico, está más o menos promediado. Fíjense que en este intervalo, por ejemplo, acá se ve bien claro, la velocidad va más o menos de 600 a 700, ¿lo ven? Y acá elegí 650. Acá me quedé por abajito, ¿está bien? En todo este intervalo como que estoy aproximando por defecto, ¿lo ven? Pero en este intervalo como que está promediado. Si tuviese que hacer una predicción, diría que en el grueso estoy aproximando por defecto, pero no lo puedo decir. Sería una forma medio imprecisa de decir las cosas. De todas maneras, lo que hicimos fue esto. Entonces ahora hago el cálculo de la aproximación total, perdón. Para eso sumo cada aproximación parcial, que lo puedo hacer, pues ya tengo toda la información. ¿Cómo va a ser? Y bueno, va a ser. Todos los intervalos van en un medio, así que lo puedo sacar factor común por afuera de la sumatoria. Entonces va a ser un medio por la suma de todas las áreas. ¿Se dan cuenta? De todas las alturas, perdón. ¿Se dan cuenta que en un medio lo puedo sacar factor común? Entonces va a ser un medio por esa sumatoria. ¿Está? Acuérdense, estoy sumando términos que son productos. Si saco el factor común un medio, me quedan solamente la suma de las alturas. Todas las alturas las tengo, es esta, entonces las sumo todas, 450 más 525 más 600 y así hasta el final, y lo multiplico por un medio. Al hacer esa cuenta, me va a dar algo así como 1850. No, algo así no, me va a dar exactamente 1850. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este experimento? Que cuando pasaron 3 horas,
¿Cómo era la pregunta? ¿La pregunta era? Bueno, en esas 3 horas se disolvieron 1850 miligramos de soluto. La pregunta del millón es, que después la vamos a discutir en detalle durante el resto de nuestros días, que nos convoque este tema. Eso quiere decir que... Eso quiere decir... ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? ¿Puedo saber con esta información la cantidad de soluto que queda sin disolver en el vaso? Acá escucho unos No, nos. porque No, no se conoce la concentración inicial. no lo puedo saber. Porque muy bien todos lo que dijeron no es. Porque este proceso empieza a computar o empieza a analizar el problema desde el momento en que yo definí como instante inicial. No sé la historia pasada de la función. No lo sé. No sé si había 3 miligramos, 10 miligramos o 1000 miligramos o había 1850 miligramos cuando empezó el proceso. Si yo tuviese ese dato, si a mí me hubieran dicho cuando empezó esta historia en el vaso había 1 kilo 850 gramos, entonces ustedes dirían con seguridad que a las 3 horas no hay nada sin disolver, ¿no? ¿Está bien? Porque 1 kilo 850 es lo mismo que 1850 miligramos. ¿De acuerdo? Pero si no tengo ese dato, no puedo saber qué pasó. Sé que desde que empecé a contabilizar, que arbitrariamente yo defino como cero, ni siquiera tiene que ser un cero del día, ¿no? Es el momento en donde yo empecé a alargar el experimento. Durante estas 3 horas se consumieron, o se disolvieron, perdón, 1850 miligramos. Es muy importante esta discusión que estamos teniendo ahora, porque define la naturaleza completa de la herramienta que estamos construyendo, como vamos a ver, probablemente no hoy, pero seguramente el lunes. Como introducción sirve. Bien, entonces la respuesta sería esta, ¿no? La variación de masa, y acá tendrían que agregar, para ser elegantes, y se los recomiendo, el intervalo debajo de delta M. Les recomiendo que hagan esto. Entre 0 y 3, ¿bien? Es de 1850 miligramos. Bien. Si la pregunta fuese, informe o encuentre un intervalo donde seguro se encuentra, donde se encuentra en forma exacta la variación de masa o la masa disuelta en las 3 primeras horas. ¿Qué harían? Es distinta la pregunta. La pregunta esta era, encuentra un valor aproximado de la masa que se disolvió en las 3 horas del experimento. Fíjense en la naturaleza de la pregunta que estoy haciendo ahora. Encuentro un intervalo en donde seguro se encuentra en forma exacta la masa disuelta durante las primeras 3 horas. ¿Qué harían? Borro acá. ¿Qué harían? ¿Ideas? Algo de lo que tienen que hacer es lo que vine más o menos mencionando de que arrancamos el día de hoy la charla. Tendría que trabajar un poco más de entrada. Hasta ahí puedo dejarlo. Encuentre un intervalo, forma un intervalo de concentración donde seguro se encuentra en forma el valor exacto de la masa disuelta durante las primeras 3 horas. Pero es parecido a esto. Si vos das un punto exacto, por ejemplo, en este intervalo, en el primer intervalito, suponete que vos agarrás, no sé, este. ¿Y qué hago con eso? Claro. Yo digo hay que trabajar un poco más nomás, pero el procedimiento es el mismo. Diría que es por duplicado el procedimiento. Un límite. Como compañera de... Sí, la compañera propone un límite. Sí. Sí,
Podríamos calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. Y ahí encontraríamos el valor exacto. El problema es que el álgebra que propone ese límite es absolutamente desconocido para nosotros. No podríamos analíticamente resolver ese límite. No sabemos cómo hacerlo. Hay que Aparte, utilizar, Sí, decime. hay que utilizar los puntos Q en dos aproximaciones distintas, una del lado izquierdo del P y otra del lado derecho, para hacer por defecto y por exceso la Exactamente. Lo que aproximación. propone el compañero es hacer 2 veces el proceso de integración. Una es usando una partición, una selección de puntos compatibles con la partición, podemos usar la misma partición, que nos devuelva siempre velocidades o tramos que queden por debajo de la velocidad medida. Y otra selección de puntos Q compatible que nos devuelva velocidades que estén siempre por arriba. Entonces, cuando use el primer proceso voy a estar aproximando por defecto, cuando haga el segundo proceso de integración voy a estar aproximando por exceso. Pero entre esos dos valores, seguro va a estar la variación exacta que se produce durante las primeras 3 horas. ¿Cómo sería eso? Bueno, puedo venir con esta primera selección, con esta primera partición, tomar este, ¿lo ven? Por ejemplo, después puedo tomar este de acá, bueno, sería este de acá, ¿lo ven? Este. Después, ¿cuál puedo tomar? Puedo, si quiero tomar, en este segundo intervalo, puedo tomar este. Todas por debajo, ¿lo ven? Para no errarle, tienen que ser todas por debajo para que esté seguro que estamos aproximando por defecto. Es decir, que el cálculo que estoy haciendo aproximado va a ser menor, seguro, que el verdadero. El otro podría ser algo así como... ¿A dónde estoy? Este. Acá voy a tener que jugarme un poco con la exactitud porque no tengo en forma. Acá sería este. Y acá podría ser este. ¿Lo ven? Todas por debajo quedan. O sea que para encontrar este primero, este puede ser directamente este valor. Acá, este sería C1. El C2 sería este. ¿Lo ven? El C3 sería este. El C4 sería este, que coincide con los extremos del intervalo. El C5 sería este. Y el C6 podría ser este. ¿Está bien? Cuando hago ese cálculo, esas aproximaciones, el área de esa región escalonada va a ser más chica que el área de la figura que quiero aproximar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Porque queda contenida dentro de la otra figura. Y eso me va a dar un valor. A ese primer valor voy a llamarlo delta M defecto. Es una aproximación por defecto. ¿Está bien? Ahora, en azul voy a hacer la otra. En azul voy a hacer la otra. La por exceso, ¿cuándo sería? Y en vez de tomar el 0, tomo el más alto del intervalo, que va a ser, considero, el C1 va a ser este, ¿se dan cuenta? Y entonces va a ser así. Uy. Va a ser así. Lo pasa. ¿Está? Cuando considero el C2 de la otra partición, el C2 de la otra partición va a ser este. Y va a ser este. Entonces lo pasa. El C3 va a ser este ahora. Entonces lo pasa. ¿Se entiende? Más allá de la prolijidad, ¿se entiende el procedimiento, la idea? El C4 coincide con C5 ahora, de la partición, de la norma, de la selección Q anterior. Y el otro, el C5, coincide con el C6 del anterior. Y el C6 coincide con ninguno, es nuevo, porque sería este. Y todos estos definen una región escalonada que tiene un área más grande, se ve claramente, que contiene a la otra figura. Definen una figura, una región escalonada, que contiene a la figura que define la curva problema. ¿De acuerdo? Y entonces ahí voy a calcular en azul el delta M por defecto, por exceso, perdón. Y lo que me pidan a mí, yo voy a informar entonces el delta M por defecto, punto y coma, delta M por exceso. Y el verdadero valor va a estar metido seguro. Porque entre esas dos regiones está metida la región problema. Entre esos dos valores, entre esos dos cambios, seguro está el valor que me estaban pidiendo.
No lo puedo calcular todavía, pero seguro está ahí. Porque eso es una cuestión geométrica. Tengo una región escalonada por debajo y una por arriba, una que la contiene y otra que queda contenida. Bueno, entre esos dos valores extremos tiene que estar el verdadero valor. ¿Está bien? Y ahí viene el contexto geométrico. Son cosas que se entienden muy bien intuitivamente con la mirada geométrica. Y termina de comprenderse bien la naturaleza del proceso de integración, que surge de acá. ¿Está? Bien. Bueno, ¿queda alguna duda con esto, chicos, chicas? Avancemos entonces. Tic, 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 tic. La pregunta final era, ¿cómo encontramos el valor exacto? Y eso es lo que dijo la compañera en el éter hace un ratito. Para calcular el valor exacto, tendríamos que calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann definidas por la selección P, la función F y Q, que es lo mismo en la nueva notación que resolver esto. Resolver esto es lo mismo que hacer ese límite. ¿Está bien? Son equivalentes. Y esta es la definición de integral definida, que es un poco la síntesis, la frutillita del postre de todo ese proceso. Si ese proceso, cuando la norma en la partición tiende a 0, converge a un número L, es porque esta integral definida existe y puedo entonces encontrar ese valor. Y estamos seguros nosotros que toda función integrable hace que ese proceso converja sobre el número L. ¿Y cuándo estamos ante una función integrable? ¿Qué teníamos que pedir? El máximo, el axioma del compañero acá. La función tiene que ser ¿cómo? Continua. ¿Dónde? En el intervalo de integración. Si la función es continua en el intervalo de integración o seccionalmente continua en el intervalo de integración con saltos finitos de continuidad, la función es integrable, entonces este límite que está indicado por esta nueva notación converge a un número L que es la integral definida. Desde el punto de vista físico es el cambio total de la función incógnita, y desde el punto de vista geométrico, si la función es positiva, coincide con el área dada por la figura plana, cuyo techo es la función lo que ya discutimos ya muchas veces. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo vuelvo a poner. Esto es lo que habíamos llevado el otro día, ¿no? Sí. Este es el resumen. No lo voy a volver a leer porque lo dije muchas veces ya. Creo que estamos de acuerdo cómo viene la historia. La idea, ahora, el nuevo desafío, una vez que está claro el proceso y está claro sobre qué funciones podemos llevar adelante exitosamente este proceso. El desafío ahora es preguntarnos, reflexionar sobre lo que está un poco insinuándose, que se insinuó en el problema anterior y nos obliga a forzarnos mentalmente para imaginar cómo encontrar la solución. El límite, este de acá abajo, cuando la norma de la partición tiende a 0 la suma de Riemann, ¿cómo se calcula? ¿Puede calcularse? No tendríamos ni por dónde empezar para calcular ese límite, porque no tenemos ninguna ley. ¿Por qué? Porque en el caso anterior no teníamos ley, era una curva. Supónganse que con toda la buena voluntad del mundo podríamos, con mucho esfuerzo, y a partir de lo que aprendimos en Matemática 1, a esa curva experimental de ahí, reemplazarla por una ley de una función conocida. ¿Y qué hacemos después? Nos quedaría, supónganse que la función conocida, supónganse que la ley que encontramos con mucho esfuerzo, esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Denme un segundito. Esto estamos, quiero... acá. Sí. Supónganse que con mucho esfuerzo, bueno, esto es lo mismo que esto. ¿Está bien? Supónganse que con mucho esfuerzo logramos encontrar que la función experimental era algo así como una función creciente, era qué sé yo, e a la t por modulada por un t cubo, qué sé yo, para modelarlo un poquito, para que no se vaya, no sé, cualquier cosa. Trabajamos mucho y encontramos que la ley era esa. ¿Está bien?
Bueno, tenemos una expresión formal de lo que queremos hacer. O una expresión, si se quiere, entre muchas comillas, semi-analítica. Acá hay algo para hacer. ¿Qué es lo que nos pide eso? Bueno, tomo la ley, reemplazo un poco y veo qué es lo que está pidiendo. Me está pidiendo que calculemos acá el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de i igual a 1 a infinito de e a la c sub i por c sub i al cubo por delta xi. ¿Está bien? ¿Y qué hago con eso? Y en principio así no puedo hacer nada. No sabría ni por dónde arrancar ahí. Porque tendría que, fíjense que el límite, la variable del límite, son dos palos con una P adentro. Está bien que entendemos qué significa ese símbolo, pero ¿dónde está ese símbolo en el argumento del límite? Ni hablar que tengo una sumatoria, que eso es otra historia, pero ni siquiera en el argumento del límite, ¿lo ven? Tengo la variable que tendría que evaluarle el límite. No tengo en el argumento del límite que c tiende a 0. Si c tendería a 0, algo podría ser, ¿no? O si delta x, bueno, sería un delta x tendiendo a 0. Pero si delta x tiende a 0, todo lo otro va a 0. O en todo caso, tendría una indeterminación. Porque tendría multiplicando algo que no sé qué le pasa por algo que va a 0. En el mejor de los casos tendría una indeterminación. Y si no, 0. Y no puede ser siempre 0 o una indeterminación, porque nosotros sabemos que ese límite converge a un valor L. Entonces la pregunta que me parece que amerita este momento, la pregunta del momento es, si uno agarra un libro de matemática o sale de acá o avanza unas páginas en el mismo libro que ustedes tienen, van a ver que para calcular integrales hay reglas de cálculo. ¿Está bien? O sea que alguien pudo codificar esa expresión en una regla de cálculo. ¿Cómo lograron los antiguos codificar esa expresión en una regla de cálculo? Y lo hicieron de una manera genial, que es creo que lo que vamos a compartir nosotros ahora. Porque empezaron otra vez del principio, como vamos a empezar otra vez nosotros ahora. ¿Qué quiere decir que empezaron del principio? Volvieron a la función más sencilla y empezaron a pensar otra vez en figuras geométricas. Y empezaron a partir de ahí a tratar de encontrar alguna ley, alguna no ley, alguna patrón en la generación de esos resultados que le permitiese proponer algún álgebra o alguna expresión algebraica que reemplazara esto, que fuera equivalente a esto, pero que pudiéramos usar nosotros algebraicamente para poder dar la respuesta que nos pedían. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se hizo. ¿Qué es lo que planteamos acá? Proponer o encontrar un camino alternativo a la definición para poder calcular de una forma relativamente sencilla lo que se nos pide, es decir, la integral definida para una función determinada, en un intervalo de integración determinado. Para eso, empecemos por la función más sencilla que tenemos después de la constante. Podríamos empezar del caso simple, que es la constante, pero bueno, pues estamos en condiciones de dar un pasito más. Empecemos con la identidad. ¿Está bien? La identidad evaluada entre 0 y b. A valdría 0 acá, b es b. ¿Y qué pasa acá? Supónganse que queremos calcular o realizar el proceso de integración hasta este valor x. O sea, quiero evaluar cuánto vale la integral definida entre 0 y x de t diferencial t, ¿no? Es lo mismo que lo que estamos hablando antes, pero con la nueva notación. Está claro, ¿no? Está claro que es lo mismo, ¿no? La variable t, esta, se mueve entre 0 y x, que es nuestro intervalo de integración. El intervalo completo de la función va entre 0 y b. Yo quiero integrar acá, no hasta 0 y b, sino que hasta un x interno al intervalo. O sea que integro hasta acá. Eso ustedes lo pueden hacer hoy. Es muy sencillo. Dígame, es muy fácil ese integral. Exacto, es un triángulo, ¿no? Es un triángulo, que es esto de acá. O sea que el integral es el área de ese triángulo. O sea que el integral
entre 0 y x, t diferencial t, chicos, chicas, fíjense qué espectacular, es base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? X menos 0. Base por altura sobre 2, ¿no? Lo pongo acá. Sería la base de ese triángulo por la altura sobre 2. La base es x menos 0. ¿Está bien? ¿La altura cuánto es? Es la identidad. Es f de t evaluado en x. ¿Cuánto es f de t evaluado en x? X es cualquier número. Puede ser 1, 2, 3, lo que sea. ¿Cuánto es f de t evaluado en x entonces? X. X, f de t evaluado en x, en donde va la t entra la x, entonces me devuelve una x. Esto que está acá, esto de acá, esto vale x, ¿no? Entonces acá va a quedar x, y acá que me queda sobre 2. Entonces eso sería x al cuadrado sobre 2. Este calculito que hicimos recién es un resultado revolucionario. ¿Por qué? Porque sirve para ese x que dibuja ahí, pero sirve para cualquier x que está interno a ese intervalo. Entonces, si yo quisiera calcular, supóngase que b vale 10. Yo quiero calcular la integral entre 0 y 2 de la función t diferencial t. ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué harían ustedes? Reemplazar C, 2, ¿por quién? por X. Por x. Acá me dice, reemplazo las dos, donde vale x vale 2. Yo quería 2 al cuadrado dividido 2. Porque la base sigue siendo entre 0 y 2. Hago entre 0 y 2 por la altura que es 2, 2 al cuadrado sobre 2. Y si quisiera integrar entre 0 y 3 sería 3 al cuadrado sobre 2. Si quisiera integrar entre 0 y 4 sería 4 al cuadrado sobre 2. Y si el b fuese tan grande como infinito y yo quisiera integrar entre 0 y 1.000.000, ¿qué sería? 1.000.000 al cuadrado sobre 2. ¿Y qué ocurrió acá? Para esta función de identidad encontramos una expresión algebraica que resuelve ese límite que parecía imposible de una manera absolutamente sencilla. ¿Lo ven? Que es un poco la idea que planteamos en lo que viene. Está acá. La idea es esta. Lo que yo les conté recién, un poco lo que persigue es esto. Es tomar una variable que va a ubicarse en el extremo superior de integración y va a resolver, o voy a tratar de resolver, este límite, que es la integral definida. Al recodificar el problema de la manera geométrica que pensamos recién, lo que hicimos fue esto. Tomar la x, si x vale 1, ¿no? Ponerlo acá, dibujo el triangulito, ¿no? Y el resultado va a ser 1 por 1 sobre 2, que es 1/2. Si x vale 2, hago lo mismo. La clave es tener fijo siempre el extremo inferior de integración, pero eso me parece que ya estamos de acuerdo. Ese punto donde yo empiezo a contar queda siempre fijo. Lo que se mueve es el extremo superior. Hago lo mismo, tengo un triangulito que lo calculo como 2 por 2 sobre 2, que es 2 al cuadrado sobre 2, o 4 sobre 2. Y cuando x vale 3, la variable esa incógnita que es el extremo superior de integración vale 3, integro entre 0 y 3, y la cosa nos queda 3 por 3 sobre 2, que es 9/2. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que hemos hecho para esta función identidad, hemos recodificado el proceso de integración de una manera funcional. ¿Por qué? Y porque hemos pensado, o hemos imaginado, o hemos liberado el extremo superior de integración para que tome cualquier valor, en donde la función sea integrable. En el caso de la identidad es integrable en todos los reales, porque es continua en todos los reales. Pero entonces, al hacer eso, lo que hicimos fue construir una nueva función. ¿Se dan cuenta? Si uno tuviese que contar qué es lo que hace esta función, ¿qué es lo que hace esta función que hemos definido? Está bien. Tomo una función determinada, clavo el extremo inferior de integración, defino un extremo donde empiezo a contar y empiezo a acumular. Y empiezo a pintar área. ¿Y hasta dónde pinto área? Hasta donde la variable x defina. ¿Y qué es lo que hace la función? Calcule el área debajo de la curva hasta esa variable. O calcula el acumulado total hasta esa variable x.
¿Cómo lo hace? Resolviendo el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, la suma de Riemann que queda definida en ese proceso. Ahora, para evitar ese trámite engorroso de hacer ese límite, hemos encontrado que para la función identidad podemos directamente proponer una función algebraica, que va a ser, en este caso, algo así como x al cuadrado sobre 2. Y esa es la función integral que resuelve el cálculo de la integral definida, o el cálculo de la integral para la función identidad. Repito, la función que hemos propuesto, que podría tener la forma x al cuadrado sobre 2, resuelve o hace el cálculo integral sobre la función identidad en un intervalo donde sea integrable. ¿Está bien? Claro, es la única condición, que sea continuo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es nuestra nueva función f? Nuestra nueva función f se define así. Obviamente, la nueva función f, la función integral, tiene que compartir el dominio en donde estoy integrando. No va a ser más grande que el proceso de integración. O sea, si estoy integrando entre 0 y b, mi función integral va a estar entre 0 y b. Dentro de ese intervalo, defino una nueva variable que es x, que es la que se mueve dentro de ese intervalo de integración, que es la que va computando, la que va definiendo la región escalonada, la aproximación y demás. ¿Está bien? Que en el límite es igual, pero es la que va permitiendo calcularme los acumulados parciales y el acumulado total final. Y entonces hace esto, esa variable x que está en el dominio me devuelve, esta es su ley, ¿se dan cuenta que esta es su ley? Esta es la ley de esa función integral. Y esta función integral efectivamente resuelve el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann que se define sobre esta función. Es decir, calcula la integral definida entre 0 y x. ¿Está? Pero es una función nueva. No es la integral definida esta, ¿no? Porque la integral definida, ¿qué es? Por definición. Claro, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué es el resultado de esa integral? Sí, pero que más abstractamente. Es un número, ¿no? Es un L. O sea, que la integral definida es un escalar. Que significa todo lo que estamos discutiendo acá. El cambio, el límite, está bien, pero es un escalar. Esta función integral no es un escalar. Es una función. Tiene un dominio en donde se define la función problema, que va a ser siempre una velocidad para nosotros. Tiene un conjunto codominio y tiene una ley. Y la ley lo que hace es esto. Lo poderoso que para el caso de la función identidad, velocidad e identidad, esta ley nosotros la podemos dar algebraicamente. Porque la ley que resuelve esto, la ley asociada a la función integral, que está asociada a la función identidad, hay una función integral asociada a una función que le da sentido, es, en este caso, x cuadrado sobre 2. Lo cual es impactante, en un sentido. Revolucionario en el otro. Y entonces estamos bien rumbeados, porque antes, para resolver una integral definida, teníamos que resolver un límite imposible. Ahora nos dimos cuenta que para la función identidad, por lo menos, para resolver la integral indefinida en donde yo quiera, tengo una función que me devuelve eso. Tengo una expresión algebraica, que en este caso termina siendo una función, que me permite hacer el cálculo de las integrales, de distintas integrales definidas para esa función identidad. Bien. Pongamos un stop acá de reflexión para internalizar lo que hemos hallado y tenemos esto. La integral entre a y x de f de t diferencial t, o sea, si la función es integrable, va a tener asociada una función f que vamos a llamar función integral. Y lo que hace es resolver ese límite de una manera simple. Eventualmente, si encontramos la expresión algebraica que sea ley de esta función integral, ¿no? Para el caso de la identidad la encontramos. No sé si va a ser siempre tan sencillo. Digamos que no sabemos la forma de resolver el límite, pero tenemos una función que nos lleva al mismo resultado. Decime. ¿Cómo?
Decime, te escucho. No, que no sabemos bien cómo resolver ese límite, pero por lo menos tenemos una ecuación que nos lleva al mismo resultado. Una función. Exactamente, que para la función identidad, como vimos recién, tenemos una expresión muy sencilla que nos da ese límite, resuelve exactamente ese límite. ¿Está bien? Bien. El recurso es construir entonces, acá lo vimos, el recurso que empleamos fue encontrar una función que nos devuelva una expresión algebraica para resolver ese límite. Eso nos habilita o nos permite convenientemente introducir esta nueva función, porque es sobre la cual nos vamos a apoyar para tratar de expandir este análisis a cualquier función velocidad que eventualmente sea motivo de nuestras preocupaciones. Entonces la función integral la vamos a definir de la siguiente manera. Dada una función integrable en AB, el axioma del compañero, ¿cuál era tu apellido? El axioma de García, ¿el nombre? Manuel García. El axioma Manuel García dice que una función integrable es integrable ¿cuándo? Cuando es continua. O haya saltos vitales, puntos de continuidad vitales, exactamente. Entonces, dada una función integrable en intervalo AB, vamos a llamar función, o sea, fíjense interesante, toda función integrable va a tener una función integral asociada. Eso es un buen punto de partida. Nos da un buen indicio de que estamos bien rumbeados. Dada una función integral en un intervalo cerrado AB, llamamos función integral a la función f grande que toma una variable x de ese intervalo de integración, comparte dominio, y resuelve esto. ¿Está? El dominio de la función integrable, el dominio de la función integral f grande, hay que ser muy cuidadosos, es igual obviamente al dominio de la función integrable, porque esta función integral existe solo para cumplir el deseo nuestro de resolver la integral. No existe más allá de eso. Es un poco la discusión entre la derivada y la función que le da sentido. Es la misma discusión en un punto. La derivada va a tener sentido porque la función que la origina es derivar en ese intervalo, si no, ¿para qué voy a encontrar la derivada esa? Por fuera del dominio de la función de partida. No tiene sentido. Bien. Bien. Entonces vislumbramos un camino alternativo para el cálculo de la integral. Tenemos un caminito que recorrer. Para calcular la integral vamos a calcular la imagen de x dada por la f grande. O sea, encontrar la imagen de f mayúscula x. Es decir, de la función integral evaluada en el x, donde queramos, hasta donde queramos integrar. Hasta 1, hasta 2, hasta 3, exacto, etc. Fíjense que, supónganse que en el problema de la velocidad, del experimental, sabíamos que el cambio era exacto, era 1900. ¿Está bien? Eso quiere decir que delta m es que era la integral entre 0 y 3 de f de t diferencial t era 900, ¿no? Perdón, 1900. Me dijeron que eso era exacto así. Eso quiere decir que esa función f tiene que tener una función integral asociada, cuya imagen en cuánto me tiene que dar 1900. Exactamente. Esta función f, velocidad, tiene que tener una función integral asociada cuya imagen en 3 me tiene que dar 1900. Porque la función integral establece el punto de partida fijo, que es donde empezamos a hacer el cálculo de integración, que en el problema era 0. Entonces no se pone eso. Está implícito en cómo se definió esa función integral. No lo puedo saber nunca eso. Y ese es el problema del punto de partida. Es un dato que nunca puedo tener porque es parte de una historia que no conozco. ¿Está bien? Sin embargo, esta función integral que empezó en 0, en 3 me tiene que dar 1900. O sea que f en 3 tiene que ser 1900. ¿Está? Eso es seguro. Porque integré hasta 3 y ahí me da 1900. Bueno, la pregunta entonces, si eso está claro, que queda abierta acá, es ¿habrá manera de
calcular, encontrar el límite de estas sumas de una forma que no sea calculando el límite? Ya vimos que parece que sí. Por lo menos para la identidad parecía que sí. Bueno, reformular el problema y no calcular el límite de las sumas implica, y el esfuerzo hacia donde vamos a ir ahora, es tratar de encontrar alguna función elemental que resuelva el cálculo de las integrales. Es decir, que sea ley de esta función f. ¿Y qué es una función elemental? Bueno, una función elemental es aquella que resulta de hacer un número de operaciones finitas con las básicas. Restar, sumar, multiplicar, dividir, etc. Fíjense que en la identidad logramos eso, porque a partir de la identidad podemos encontrar una función integral que es una función elemental, porque es el producto de x por x al cuadrado. Bueno, ese es el desafío ahora. ¿Se podrá siempre hacer eso? Para eso hay que tratar de encontrar, como vamos a hacer acá, un patrón en cómo se van generando las imágenes. Fíjense que para el caso de la identidad surgió enseguida ese patrón. El patrón, como yo les anticipé, es x al cuadrado sobre 2 o x0 al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Pero lo que vale para esta puede ser también para una función que no sea muy distinta, pero que sea parecida. Miren, vamos a ver si podemos encontrarlo. Vamos a ver si tenemos esta función. Esto es t. Esta. No es la misma, ¿no? Esta va a ser y esto va a ser, qué sé yo, 0b. Y esto f de t va a ser t más 2. Es parecida, pero no es la misma. Entonces, hagamos un razonamiento similar. Si quisiéramos calcular Claro, si quisiéramos calcular lo que pasa hasta el 1, ¿qué tendríamos? Tenemos un trapecio. Pero en verdad, el área de este trapecio es fácil de hacer, porque es, como bien vio el compañero, un rectángulo abajo más un triangulito arriba. Entonces sería una cosa así. Sería esto, el A1 más el A2. Esto en 1, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Y la integral entre 0 y 1 de f de t diferencial t sería igual al área de 1 más al área de 2, ¿no? Más el área de la región 2. La región 1 más el área de la región 2. ¿Y el área de la región 1 cómo es? Es 1 por 2. Por 3, perdón. No, 1 por 2. 1 por 2, sí, porque esto vale 2. Acá vale 2. Esto es 2. O sea que esto sería 1 por 2. ¿Y el área de la región 2 cómo sería? Y sería base por altura, que es 1 por 1 sobre 2. Más 1 por 1 sobre 2. Bueno, ahora imaginemos que acá va una x. Porque no cambia, lo mismo. Si ahí va una x, entonces la base que sería x, ¿no? ¿Y la altura qué sería? La altura va a ser siempre 2. La altura va a ser siempre 2, que es esto de acá, porque el rectángulo va a ser siempre así. Si yo corto acá, no es siempre así. Porque si no voy agregando esto. La altura es diferente, ¿no? Vamos a prolijarlo. Vamos a empezar un genérico X. A ver si podemos encontrar el patrón. Con la misma idea que hicimos en la identidad, a ver si podemos. Complicando un poquito, ver si aparece un patrón visible. Voy a borrar acá y vamos a ver si aparece. Si yo un genérico X, pasaría algo así, ¿no? Tengo esto que va acá. El genérico X podría estar acá. Y esto llegaría hasta acá, ¿no? Sería así. Ah, sí, es 2. Ah, pero después tengo todo este pedazo, ¿no? Esto es t más 2. Y después tendría todo esto. ¿Y qué más? Ah, no, está bien, no dije nada. No dije absolutamente nada. Va a ser siempre 2 la altura de lo que quede abajo. Porque voy hasta el X, yo me confundí. Es todo esto, ¿no? Más todo esto. O sea, con ese genérico X, si yo quiero calcular la integral que queda acá, es el área, el área 1 que yo llamo, que va a ser la base, ¿cuánto tiene? No, X la base. X menos 0. X y la altura, 2. O sea que es X por 2
Y la de este triangulito, que yo llamo el área 2, ¿qué va a ser? La base, ¿que cuánto va a ser? X, ¿por quién? Por la altura, ¿que cuánto va a valer? X más 2, la altura acá, ¿no? Porque es la función evaluada en X, que va a ser X más 2. ¿Sobre quién? Sobre 2. Entonces la integral de esta función, la integral entre 0 y X de t más 2 diferencial t, va a ser igual, fíjense qué impactante, a X por 2, ¿no? Más X más X por X más 2 sobre 2. Podemos acomodar un poquito esto, ¿no? A ver qué queda. Si distribuimos las X, ¿qué nos va a quedar? Ayúdenme. X más 2 más X cuadrado sobre 2 más 2X sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Si acomodo un poquito más, ¿qué va a pasar acá? Como vio el compañero, esto se va a ser, no 3X, va a ser 2X, ¿no? Más X cuadrado sobre 2. Encontramos para una función que era un poquito más Más difícil 2. de identidad, ¿sí? Decime. Más 2. Faltó un... 2X más X cuadrado sobre 2 más 2, gracias. Más 2, ¿no? Si hicimos las cosas bien, hice las cosas bien yo. Ah, porque hay X por 2 acá. Me sobró algo, ¿no? Sí, era X por 2. Acá era un X por 2, perdón. Acá se me parecía raro. Este era X por 2, ¿no? Claro. Ese es las 3X que dijo el compañero, ¿no? Ahí. O sea, quedaría así. 3X cuadrado sobre 2. ¿Está bien? 3X más X cuadrado sobre 2. Si hicimos las cosas bien, 3T cuadrado sobre 2 más... No, hay un error. ¿Nos podemos quedar mejor con la función elemental solo para el parcial? Sería Bueno, más a fácil. eso hay que llegar, claro. Hay que llegar a poder justificarlo. Pero aquí tengo un error acá. La base es X por 2 es la altura siempre, ¿no? Y acá me queda la base, que es X, por la altura, que es X más 2. Está bien, ¿no? Divido 2. X por X más 2 divido 2. 2X, 3X, 3X. Pero esto es T. Aguarden. Este cuadrado sobre 2 más 2T. Me queda mal. Ahora no. Voy a borrar acá porque si no, quiero volver a hacerlo. Está mal resuelto. Vuelvo acá. Era la integral entre T más 2, ¿no? Diferencial T, yo dije, entre 0 y X. Y el dibujito era algo así, ¿no? Esto es X, esto es 2, y acá tengo, la altura es X más 2, ¿no? ¿Está bien, no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El área, esto va a ser igual entonces al área de esto. ¿Está? ¿El área de eso qué es? Base por altura. Es X por 2, 2X, ¿no? ¿Más quién? Más X por X más 2 sobre 2. Cuando acomodo esto, me va a quedar X cuadrado más 2X sobre 2. Maldito. ¿Por qué? X cuadrado más 2X sobre 2. Base por altura sobre 2. Ay, ¿por qué no me sale? T cuadrado sobre 2 más 2T. Sí, porque la función es en T más 2 la función. Ah, pero no es la altura, gracias, no es la altura. Ahí está, ahí lo vi. Estoy calculando mal la altura. Porque cuando pongo X más 2 estoy calculando todo esto. Y no es todo eso la altura. La altura es X más 2 menos 2. Es esta altura, ¿se dan cuenta? Es este pedacito menos esto que está acá. Entonces la altura es X más 2 menos 2, con lo cual es X la altura. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Chicos, chicas, porque es clave, si no estaba mal. Entonces me queda directamente X cuadrado
me queda directamente x cuadrado sobre 2, que es lo que tiene que quedar. Ahí está. Entonces el resultado de esto es 2x más x cuadrado sobre 2. Y está bueno porque le va agregando al triangulito el rectángulo. Al triangulito ya hemos calculado. Lo importante es que para una función que es un poquito más sofisticada, no mucho más, también encontramos una expresión algebraica que vaya resolviendo las distintas integrales definidas que a mí me interesa calcular. Lo cual indica que este proceso tiene un buen augurio, debe tener un buen final. El desafío entonces, la pregunta que aparece es, ¿podremos generalizar este procedimiento para todas las funciones que admiten el proceso de integración? Eso nos obliga a, ordenar el análisis y ver en qué punto estamos. Nosotros tomamos la función original, que era la identidad, la más sencillita que teníamos, proponíamos ese proceso de integración, ¿está bien? Para la función integral, por practicidad, y esto es algo que va a aparecer mucho en los libros de texto y también en nuestro libro, es, si mi función la defino sobre la variable x, mi función de partida, voy a empezar a crear una variable alternativa, que voy a llamar t, para no confundir el extremo de integración con la variable que estoy integrando, ¿no? Es apenas un cambio cosmético, pero nos ayuda a entender todo el proceso. Entonces, en vez de poner acá la x, voy a poner la variable t. Yo sé que la función se definió en la variable x, pero para hacer el proceso de integración voy a hacer este intercambio del nombre de la variable para no confundirme, porque ahora la x va a ser solamente el extremo superior de integración, ¿de acuerdo? Entonces acá voy a poner t, diferencial t, ¿está? Entonces, sí. ¿Qué? Sí, ¿qué dijo? Ah, gracias. ¿Alguien lo puede observar eso? Lo que preguntó la chica. ¿Qué dice? La altura del rectángulo sería... Claro, exactamente. Muy bien, lo que dijo Catalina es cierto. La altura del rectángulo es x más 2 menos 2 porque restamos la altura del rectángulo de abajo. Bueno, que lo veamos bien. Ella me había ayudado hace 4 minutos. Está bien, creo que es eso. Pero sí, estamos de acuerdo. Gracias. Bien. ¿Está claro por qué vamos a intercambiar la variable? Es apenas un recurso para no marearnos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que la variable t es la que se mueve entre 0 y el extremo superior de integración, que va a estar dado por la variable x. Podríamos haberlo hecho al revés, pero habitualmente se hace de esta manera. Entonces, aceptado ese recurso, lo que vamos a resolver es esto, ¿está bien? A la variable x la vamos a llamar t y vamos a permitir que esa variable t se mueva entre 0 y x, que va a ser nuestro extremo superior de integración. Eso quiere decir que esto va a admitir una función integral que va a ser la f de x. F en x, porque esta función integral sí depende de este extremo superior de integración. Porque va a computar el cálculo integral hasta el x que nosotros digamos, 1, 2, 3, 4, lo que sea. En donde se haya definido la función f chiquita que estoy integrando. ¿Está bien? Hay que ir y venir. Podríamos usar otra f que no sea mayúscula para diferenciarlo más, pero generalmente se usa así. Entonces, por usos y costumbres, nos tenemos que habituar a esta aparente confusión. Bien. Lo que vimos recién es que, al ir al contexto geométrico, encontramos un patrón de cómo se van generando las imágenes de esta función nueva, que a la postre calculan esta integral, y que nos permitió proponer esta función elemental que tiene por ley x al cuadrado sobre 2. Y acá que yo creo que viene lo más impactante del cálculo, y estamos en las postrimerías de ver algo que sí es una revolución enorme, y que consolidó el cálculo integral y el cálculo diferencial como los pilares a partir de los cuales se construyó la matemática moderna. ¿Qué pasa si derivamos esta función? Derívenla. Todos vamos a probar matemática 1, ¿no? X. Exactamente. La derivada de la función elemental que resuelve el cálculo integral me devuelve
la función de partida. Y es realmente impactante. La pregunta es, ¿será una casualidad o tenderá a ser siempre así? Lo hizo Dios así. Lo hizo Dios así, dicen acá. No, nosotros y nosotras, los seres humanos, así, porque estas son creaciones nuestras. Sobre todo en el cálculo integral diferencial, son herramientas que, bueno, desde Newton para acá, permitieron reescribir o modernizar la matemática y la física, y buena parte, como venimos discutiendo, de los libros de las distintas materias que ustedes cursan, parten de acá, parten de esta relación central entre la función integral, la derivada y la función oculta en el proceso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cómo arranca esta historia? Hay una función que gobierna el proceso que desconocemos. Experimentalmente o de alguna manera exótica, nosotros encontramos la velocidad de ese proceso, ¿no? Cuando quiero integrar la velocidad de ese proceso para encontrar la variación en la función que desconozco, me topo o uso un recurso muy interesante que es encontrar una función elemental que hace ese cálculo que no podíamos hacer porque ese límite era imposible de hacer. Lo notable es que a alguien se le ocurrió, bueno, que esta función, si la derivo, me devuelve la función que gobierna el proceso. Y entonces es un circuito perfecto o un círculo perfecto en donde ser una función derivada y función integral. Bueno, este circuito lo podemos llamar íntegro diferencial. Y la función es un puente entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Está metida ahí y se puede hallar. O sea que conociendo alguna de las tres, uno siempre va a tener información exacta y precisa sobre la función que gobierna el proceso. Es realmente impactante si funciona siempre. Lo que tenemos que ver es si esto funciona siempre. ¿Qué quiere decir que funcione siempre? Y que lo que vale para la identidad, vale para todas las funciones. Pero, si nosotros llegamos a ese punto, si podemos demostrar eso, tenemos una estrategia que nos permite para cualquier función integrable encontrar la función integral asociada. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Qué es lo que mostramos acá? Supónganse que tenemos el circuito que es este, ¿no? Hasta acá habíamos llegado. Hasta acá. ¿Está bien? Bueno, si este circuito vale, lo podemos recorrer al revés. ¿Qué quiere decir recorrerlo al revés? Y bueno, supónganse que tengo una función incógnita, f de x. Lo que podemos hacer es para esa función incógnita proponer una función p cuya derivada sea la función incógnita, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplito diferente. Y entonces, por prueba y error, encontrar la función p que hace el cálculo integral. Encuentro la función p como una función elemental, es mi función integral y entonces tengo resuelto el problema. Esto que parece un poquito abstracto, con una función diferente nos vamos a dar cuenta qué queremos decir. Supónganse que tenemos la función coseno de x. O sea, es una función un poquito más difícil porque el contexto geométrico no nos habilita a imaginar tanto. Pero es una función integrable. Por lo tanto, tiene que tener una función que permita hacer esta cuentita, ¿no? O sea, tiene que tener una función que permita resolver el límite cuando la norma es de 0 de esto, que es lo que dice acá. Eso quiere decir varias cosas. Pero además, si pienso el circuito al revés, la derivada de la función p, ¿se dan cuenta? La derivada de la función p, o de la función f, es igual a la función coseno de x. Vuelvo para atrás. Teníamos esto de acá. Vuelvo acá porque es importante que lo tengamos bien presente. Teníamos la función identidad, la integrábamos y habíamos encontrado que la función integral asociada tenía esta ley. Si derivamos la función integral, nos damos cuenta que recuperamos la función original. O sea que la derivada de la función integral es la función original.
La derivada de la función integral es la función original. ¿Está? Cuando decimos si eso vale, supongamos que vale para cualquier función f, para encontrar una función integral de una función un poquito más complicada, voy a pensar el circuito al revés. Voy a tomar la función original y voy a asumir que la derivada de la función integral es igual que la función original. Y a partir de ahí, por prueba y error, voy a encontrar cuál es la función integral. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces ahora sí vamos al coseno de x. El coseno de x, esto ya vimos, el coseno de x. Camino alternativo. Si la función que quiero integrar es el coseno de x entre un 0 y un x cualquiera, voy a suponer que la derivada de la función integral o de la p que calcula la función integral es el coseno de x. ¿Está bien? Y entonces ahora me voy a preguntar, ¿cuál es? ¿Qué función tiene por derivada el coseno de x? El seno de x. ¿No? Entonces, el seno de x tiene que ser una función, entre comillas, elemental, que voy a llamar p, que me permita calcular la integral definida, o la integral de la función coseno de x. Y ahí cierro el circuito al revés. ¿Se dan cuenta cómo es el procedimiento? Y acá puedo poner cualquier cosa. Supóngase que pongo x al cubo, para poner otra cosa. Supongo que en vez de entrar coseno de x, ahora entra acá x al cubo. Como la función x al cubo es integrable, y si este circuito vale para cualquier función, la derivada de la función integral, que me permite hacer el cálculo, tiene que ser x al cubo, ¿no? La derivada de la función p que estoy buscando, que va a ser el cálculo de la integral, tiene que ser x al cubo. Entonces, por prueba y error me pregunto, ¿qué función tiene por derivada x al cubo? Un cuarto de x a la cuarta más Un c. cuarto de x a la cuarta, ¿no? Un cuarto de x a la cuarta. O sea que la función que tiene por muy bien la compañía de la virtualidad es un cuarto de x a la cuarta, porque si yo derivo un cuarto de x a la cuarta me devuelve x al cubo. Entonces la función integral asociada a la función x al cubo va a ser un cuarto de x a la cuarta. Fíjense qué interesante, porque con cualquier función, más o menos de las conocidas, ya tenemos la forma de calcular su integral de una manera muy sencilla y práctica. Cualquiera, decime la e a la x, vamos con e a la x, e a la x. Pero esto de la X y la X. E a la x, e a la x, e a la x, e a la x. Impresionante. Fácil. Fácil. Pero vamos con otro un poquito más interesante. A ver, díganme, escucho ofertas. 1 sobre X. 1 sobre x me dijeron acá. Ahí me arruinaron con 1 sobre x. No, bueno, pero no me tiré la que sabés de algún otro contexto. ¿Por qué? Porque vamos con 1 sobre x. Supone que viene 1 sobre x. Entonces, la función 1 sobre x es integrable, pero no entre 0 y x. Ojo. Ya el extremo inferior de integración tendría que ser distinto, ¿está bien? Acá voy a poner un 1. Por lo menos, un 1. Para que la función sea integrable. Bueno, si la función es 1 sobre x, quiere decir que la derivada de su función integral tiene por ley algo que es 1 sobre x. Entonces lo que tengo que hacer ahora es proponer una función cuya derivada sea 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Seguro? No me mientan. Ya estoy mareado, nunca me acuerdo. Entonces sería el logaritmo natural de x y acá iría el logaritmo natural de x. Bueno, eso no lo sabemos todavía. Por ahora este sería nuestro mejor acercamiento. El valor absoluto de x tendría sentido si estamos integrando en una parte que no sea positiva. Pero bueno, no, el más c no tiene nada que ver. No me des pasos en falso. ¿Qué tiene que ver el más c acá? No hay nada acá todavía. Es el logaritmo natural de x, por ahora. No, por ahora no. Por ahora es una función, estoy buscando una función cuya derivada sea 1 sobre x. Es el logaritmo natural de x. Y esa expresión algebraica me permitiría calcular la integral definida para la función 1 sobre x en donde puedo hacerlo. De 1 a x. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Tenemos dos problemas acá. Dos problemas. Esto después. Esto que sustenta todo lo que dice acá. Acá, esto. Sustenta todo el circuito y que hace que todo funcione casi como un reloj suizo. ¿Vale siempre?
¿Valdrá siempre esto? ¿Se dan cuenta? ¿Valdrá siempre que yo, la derivada de mi función integral sea la función de partida? Con la identidad parecía que sí, pero ahora estamos usando siempre el circuito al revés, no nos volvimos a preguntar eso para cualquier función, ¿se dan cuenta, no? Empezamos a usar el circuito al revés y mágicamente empezaron a aparecer una infinidad de funciones integrables asociadas, perdón, funciones integral asociadas a las distintas funciones integrales que nos habíamos planteado. Pero no nos volvimos a preguntar si valía el caminito que cerrar el circuito para esa función que empezamos a obrar para 1 sobre x, para la x y demás. Bueno, la respuesta que da tranquilidad a este interrogante es que esto, que está acá, que valía para la identidad, sí vale para toda función integrable. O sea, el primer interrogante fundamental, ¿esto valdrá para cualquier función que estoy integrando? ¿Será cierto que la derivada de la función integral va a ser igual a la función que estoy integrando? Por lo menos estoy haciendo el proceso de integración. Si esto no vale, todo esto se cae a pedazos. Ahora, si esto vale, tenemos resuelto el 90% de nuestra vida en Matemática 2, porque todo se articula a partir de este resultado. Y la tranquilidad para todos y todas es que esto vale, y es justamente el primer teorema fundamental del cálculo. Acá está agregado el integral porque, para diferenciarlo de los teoremas del cálculo diferencial, pero este es el teorema fundamental del cálculo, de todo el cálculo. ¿Y qué dice el primer teorema fundamental del cálculo o el teorema fundamental del cálculo? Que si una función es continua en un intervalo cerrado a b, entonces su función integral es asociada. O sea, que ya no está diciendo que existe esa función integral. Su función integral, f, es derivable. Su función integral f es derivable. Y la derivada de esa función integral f es igual a la función que estoy integrando en el intervalo donde hago el proceso. Es un teorema fundamental, como dice su título, pero es central no solamente en lo que discutimos acá, sino que si uno lo piensa retrospectivamente hacia Matemática 1, es lo que le da sustento a todo Matemática 1 también. Si uno después lo piensa otra vez. No lo vamos a pensar ahora, pero es lo que le da sustento a todo Matemática 1. Bien, con lo cual tenemos una gran certeza aquí que el camino que vamos a recorrer es no sé si un lecho de rosas, pero sí es un lecho de rosas porque va a tener su parte agradable, sus espinas, pero vamos a llegar a un buen final. Tenemos la certeza de que esto funciona. Más que nada de espinas. Puede ser, pero hay un buen, ¿cómo se dice? Premio al final del camino. Bien. Bueno. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea del ahora? Recorrer básicamente el circuito al revés. Es decir, dado una función continua, vamos a encontrar las P que llamaremos elementales, que son las leyes esas que permiten hacer cálculo integral, cuyas derivadas sean iguales a la función sobre la cual estoy integrando, ¿no? Ese es lo que hicimos recién, recorrer el circuito al revés. Para eso, y para empezar a formalizar un poco la discusión, vamos a darle un nombre bastante característico a la función P que quiero encontrar, que se denomina primitiva o antiderivada, pero me gusta más el concepto de primitiva. P va a ser una primitiva de f si solo si la derivada de P es f. ¿No? Repito, P es una primitiva de f si solo si la derivada de P es f, siempre y cuando la función se define en un intervalo AB, ¿no? Bien. Hay algo que creo que les debería hacer ruido, le está haciendo ruido, es ¿por qué P no se llama F? ¿O por qué pusimos? Es lo mismo sería en cierto punto. Al principio es lo mismo, ¿no? Porque si yo veo acá, P es F, acá se dan cuenta que es el mismo, ¿no? P es seno de X y F. ¿Y por qué entonces forzamos a usar dos nombres distintos para hablar de lo mismo?
¿Alguna generalidad? ¿O? Vuelvo acá. Acá, bueno, está bien, es para que reflexionemos un poquito. Por ahora, y ya vamos a encontrar una explicación de este asunto. Pero no es inocente que usemos dos nombres diferentes para hablar de lo mismo. La F mayúscula, es la función integral. ¿Y qué es la función integral? ¿Cómo se define la función integral? Es una función que hace el proceso de integración hasta un x determinado, ¿no? Es una función cuya imagen me devuelve el valor del proceso de integración hasta ese x que hice el proceso de integración. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que es? Que es la que lleva adelante el cálculo del acumulado. Esa es la función integral. Toda función integrable tiene una función integral asociada. Ahora, esa función integral asociada a toda función integrable, ¿es P o no es P? ¿P qué es? P es un recurso algebraico que nos dimos nosotros para calcular la integral. Es una función elemental algebraica que devuelve el cálculo de la integral. ¿Y qué diferencia hay entre esa P y la F mayúscula? Por ahora nada, da la impresión que es lo mismo. ¿Y por qué sostenemos esa diferencia? ¿Y por qué le dimos un nombre distinto? Le dimos el nombre de primitiva. La F mayúscula se llama función integral. Está bien, la función integral es una primitiva también, porque lo vemos acá, porque hace lo mismo. Pero la primitiva es una función integral. A veces sí. ¿Es la función integral asociada a una función f? ¿Depende del intervalo? Depende, acá empieza, ¿cómo dice? Acá dice en el intervalo, acá. Casi. Sí, va bien Depende de la rumbeada. ley. Acá dice el compañero que aún si la función fuese no integrable, la primitiva podría existir. Está bien rumbeada la idea. Lo que está dando vueltas acá es que la función integral necesita varias condiciones de preexistencias. Primero, una función sobre la cual voy a integrar, ¿no? Una f chiquitita. Después, un intervalo definido sobre el cual estoy realizando el proceso de integración. Después de ese intervalo, el extremo inferior lo tengo que dejar fijo, ¿no? ¿Está bien? Pero ahí empieza a aparecer esta historia de la primitiva. Porque ¿qué pasaría si yo sobre la misma identidad, acá, y me parece que eso empieza a aclarecer, no a oscurecer, sino al contrario de oscurecer, es la inversa de oscurecer. ¿Qué pasaría si sobre la misma identidad, esta, ¿no? En vez de integrar sobre 0 y x, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos esto, no? O sea que el integral entre 0 y x de t diferencial t va a quedar igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Está? ¿Qué pasaría si en vez de integrar entre 0 y x, integro entre 1 y x? La función que estoy integrando es la misma. Es t o f de x igual a x. O sea que si yo hiciera el circuito, el razonamiento sería el mismo. Tengo una función, voy al circuito, ¿no? Voy al circuito para atrás. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Quiero hacerlo sobre el circuito para que veamos cómo repercute este cambio del intervalo de integración. Me parece que vamos a poder ver qué está pasando. Retrocedo. El origen que era por acá, no, el coseno de x no, sino que era el de la x, el más facilito. Este. Bueno, pero ahora en vez de integrar entre 0 y x, voy a integrar entre 1 y x. ¿Qué cambié? Y bueno, cambié el intervalo de integración, pero no cambió nada más que eso. Entonces va 1 acá. ¿No? Entonces acá va 1. Si integro entre 1 y x, la función integral ya no va a ser x cuadrado sobre 2, me parece. ¿Por qué? Porque si yo voy al ¿cómo se llama esto? Al triangulito, ¿no? Esto viene así. Y arranca acá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos aparece ahí? ¿Está bien lo que digo? Si yo integro entre 1 y x, no es un triángulo. Se parece más a la suma de rectángulo y triángulo, ¿no? Tengo una base que va a ser esta, que va a ser este rectangulito de acá,
¿Está? ¿Y cuál va a ser este rectangulito? ¿Qué base va a ser? X, ¿no? Porque es X menos... Ah, no, X menos 1, perdón. X menos 1. Va a ser X menos 1 por ¿quién? ¿Qué altura tengo acá? X, ¿no? La altura es X. Ahí sí. X menos 1 por X más ¿quién? La base sigue siendo X, ¿no? Y la altura, no quiero cometer el mismo error que antes. ¿La altura cuál va a ser? La altura es esta. ¿Qué va a ser la altura acá? Si yo evalúo acá, esto va a ser X. ¿Pero qué le estoy restando? 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? La altura es X menos 1. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Bien. Sobre 2. ¿Está bien? Y se vienen las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar acá? X cuadrado menos X, ¿no? Más X cuadrado sobre 2 menos X. ¿Digo bien? ¿Está bien? Sí. Y Ajá. entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto se va, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué queda? X cuadrado sobre 2 menos X. ¿Dice bien? X cuadrado menos 2 sobre X. Una pregunta. ¿Por qué la base del triángulo no es la misma que el rectángulo? La base del triángulo es la misma que el rectángulo, que es X menos 1, ¿no? X menos 1. Esta es la base. Sí. Muy rápido me doy cuenta. La base es esta, que es X menos 1. Está bien, ¿no? La altura del rectángulo es 1, no es X. Ese es el error. Acá. La altura es 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Bien, ahí cambia todo. Es lo que quería. Y lo otro sí está bien. La base es X y la altura es X menos 1. ¿Está bien? Ayúdenme, Sí, por favor. Bien. sí, ahora sí. Entonces, X menos 1 más X cuadrado menos X. Ahí me gustó. Tan, tan. Y el resultado es X cuadrado menos 1. Claro, pero ¿por qué la base del triángulo no sería igual a, o sea, no sería x menos 1? Sí, la base Como... del rectángulo es igual al triángulo. Es X menos 1. Ah, claro. Fíjate, Sí, los dos sí. términos, ¿ves? Estaba Que la vida es rara confundiendo los con la términos. altura del rectángulo, que es 1 en verdad. La altura del rectángulo es 1. Bien. Fíjense, es X cuadrado menos 1. Si yo tomo esa función X cuadrado menos 1, que es la función integral, esta es la clave, chicos, chicas. Miren que esto que van a ver ahora es casi magia. Y se va a entender por qué la diferencia entre P y, ¿cómo se llama? Y F. Si yo tomo esa función X cuadrado menos 1, ¿no? X cuadrado sobre 2, ¿no es? X cuadrado sobre 2. Perdón. Si no, la magia no iba a funcionar. X cuadrado sobre 2. ¿Está? X cuadrado sobre 2 que arrastro acá. Y por este 2 que tengo acá se me complicó. Porque acá me va a quedar menos 1, menos 1 medio, que es menos 3 medios, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos, chicas? Bueno, queda un... porque vuelvo. No me vieron eso. Voy a borrar acá porque... Van a prolijar porque la magia no se va a entender, si no. Claro, la primitiva Ah, no me... Sí, conserva la ley, pero claro, espera, fíjate, fijándose al quiero inicio de la integral. claro, rápido que no quiero perder la frescura. Esto es 1, esto es X, esto es 1 y esto es X. El área del triángulo, esta es, está bien, es X menos 1 al cuadrado. Perdón, esa es esto es la altura, esta es la base, perdón. No te pongas nervioso, profe. No, quiero hacerlo rápido porque se me va el tiempo. Esta es la base, X menos 1. La altura es, lo que voy, es X menos 1. ¿Está bien? Sí. Sobre 2. Base por altura sobre 2. X menos 1 y X menos 1. ¿Está bien? O sea que es X menos 1 al cuadrado. Sobre 2. Y el rectángulo que está acá es X menos 1 por 1. Eso es lo que tengo que sumar. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a tener X menos 1 al cuadrado sobre 2. Cuando hago X menos 1 al cuadrado va a ser X al cuadrado menos ¿quién?
Menos 2. Menos 2x, ¿no? Chao. Sí, menos 2x Más uno. 2. Más Más 1, sí, sí. 1 sobre 2. Dividido 2. Y dividido 2 todo, está bien, perfecto. Bien. Y Y ahora acá tengo más. x. Cuando yo hago entonces x menos 1 más x al cuadrado menos 2x más 1 sobre 2, bien. Voy a hacer algo así como las x, esto va a ser x menos 1, va a ser prolijo ya que estamos, más x al cuadrado sobre 2, menos x, ¿está bien? Más un medio. ¿Bien? Y Sí. entonces finalmente es algo así. Puede tener errores todavía, pero no importa, porque en lo esencial es lo que yo quería. Puede Menos tener un un error acá, medio. pero no importa. Menos un medio, bien. Este es el resultado. ¿Está bien? Esa es la función integral asociada a esta misma función que cambia el intervalo de integración, o sea que es distinta. Pero la función de partida es la misma, ¿se dan cuenta? Lo cual indica algo que era bastante obvio. Si yo cambio el extremo inferior de integración, cambia la ley. Pero no cambia algo fundamental. Si yo tomo esa, x al cuadrado sobre 2 menos un medio, y la derivo, ¿qué me da? Me devuelve la x. Entonces, este hecho me parece que demuestra la importancia de entender que la primitiva, entre comillas, y la función integral no es lo mismo. Porque puede haber muchas primitivas, o una primitiva, muchas primitivas que hablen del mismo proceso, pero hay una única función integral que lleva adelante el proceso. Y eso es ¿Se lo dan que cuenta? después se considera como más C. Así, ¿no? Exactamente. La diferencia en que en el conjunto de primitivas, toda función f va a tener asociado un conjunto de primitivas. Dentro de una de esas primitivas va a ser la que haga el proceso de integración determinado en un intervalo que uno defina. ¿Está bien? Pero todas las otras van a diferir en un numerito, en una constante. Eso es lo que vamos a terminar de ver, lo que vamos a definir con precisión el lunes. ¿De acuerdo? Pero quería que se lleven esta primera idea de por qué hablamos de P y de la función integral. Si parece que serán lo mismo. Bueno, claramente no hacen lo mismo. Porque hay un montón de funciones que satisfacen que la derivada sea la función de partida, pero para cada proceso de integración hay una única función f que lo lleva adelante. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, nos vemos el lunes. Acuérdense que a partir de esta semana consultas los viernes a las 13:30 en la cátedra. Hasta luego. Placer. Perfecto, muchas gracias, profe. Adiós. Dale, decime que hay una pregunta ahí. Sí, para el teorema fundamental del cálculo integral, el primero que vimos, ¿hay una demostración para estudiar o...? No, es sin demostración el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Está bien? Ah, listo. Vamos como tal. Perfecto. ¿Listo? Gracias. Chao, chao. Espera. Hay demostraciones que por ahí discutimos, pero no las evaluamos las demostraciones. No es que no se demuestren. Hay una demostración en el libro. ¿Está? Dale, dale, Está dale. bien, pero no la vamos a evaluar. Si querés después consultarla y en todo caso si llegamos la podemos ver acá en clase y si no la consultala y vemos consulta, pero no lo vamos a evaluar desde ahí. ¿De acuerdo? Dale, dale, perfecto. Adiós. Chau. Muy bien.